colega Notario 67 de aquí del estado de Aguascalientes. Muchísimas gracias por tu aceptación en este viernes académico que nos acompañas con este tema que estoy seguro que va a ser muy interesante, como lo platicamos ya hace unos meses y hace unos días también. Pues es importante que también nos adentremos en temas pues más filosóficos de nuestra función, del derecho, eh, que si bien es importante todas estas charlas fiscales, de lavado de dinero, de cuestiones civiles, pues bueno, también estas son igualmente enriquecedoras y muy necesarias, sobre todo el cuestionarnos nuestra función, su implicación, su importancia para la sociedad, pues definitivamente es algo muy importante. Por aquí saludo a varios colegas que los veo conectados, al licenciado Iván Silva, al licenciada María Alicia, Pili Handal, Adrián Orenday, al licenciado David Reynoso. Buenos días, a la licenciada Paulette, también por aquí ya la vi. Pues buenos días a todos, colegas, a los colaboradores de notarías que nos acompañan y los invitados en general. Pues es un gusto para el Colegio de Notarios nuevamente en este segundo viernes académico de este año 2025. Pues ahora tenemos o nos distinguimos con un colega de casa con este tema de la estatalidad, capital social y fe pública. La parte del capital social no es un tema de sociedades, ya aquí el expositor tendrá bien explicarnos las implicaciones de ese tema, pero bueno, bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación y te escuchamos con mucha atención, seguro de que va a ser un tema muy, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Denme un segundo, que otra vez. Bueno, Sí se habíamos escucha bien, probado ¿eh? y empezaría mi reflexión, que ahorita voy a abordar el enfoque que pretendo mm, seguir, planteando el tema de los desafíos del futuro para el notariado. Cómo nos estamos dando en la cara con los folios, que esta es una imagen que bajé de internet, pero que detrás de ella plantearía yo la pregunta que se está haciendo recurrentemente de unos años para acá, y es el futuro de la actividad notarial, las posibilidades que se han planteado incluso de que esta sea una de las profesiones que vayan a desaparecer por las movilizaciones tan estrepitosas y tan grandes que está trayendo la cuarta revolución industrial, que es la convergencia de la tecnología, el diálogo de las diferentes herramientas que nos permite estar observando, si es que alcanzamos a comprender, un cambio vertiginoso en la que se distinguen dos cosas muy alarmantes, pero que están sucediendo y que a veces no comprendemos, que es la disrupción y la exponencialidad, o sea, crecimientos cuánticos y cambios notoriamente profundos, y que sí los estamos viendo en materia tecnológica, pero que ahí en esa vorágine se está incluyendo también la actividad notarial. Bueno, esta es una pregunta que yo quisiera pudiéramos responder al final. Los cambios que se están presentando pueden provenir no solamente de la tecnología, provienen también de la época que estamos viviendo, en la que el tiempo no existe. En la modernidad, el tiempo no existe. Eh, bueno, en esta posmodernidad, más bien dicho, el tiempo no existe por la aceleración, por las herramientas digitales, por todos los instrumentos como la inteligencia artificial y el blockchain que nos están planteando estos desafíos. Pero eso es por la parte de la tecnología. Por la parte de la sociedad, estamos ante la presencia de nuevas figuras de mediación, de regulaciones que no estaban puestas en la función notarial, como sería el caso también de la expansión del tema de las capacidades, que no lo estamos previendo. Y yo diría que en el campo de lo social, en el imperativo que tiene el notario de brindar confianza. O sea, es un imperativo que hemos probablemente descuidado como gremio y que no estamos volteando a ver a la sociedad, porque finalmente la sociedad pues es
campo en el que actuamos y a quienes estamos sirviendo. Y por el lado entonces de la tecnología, por el lado de la sociedad, habría que sumar también los desafíos del mercado, que es la prontitud, la inexistencia del tiempo que ya decía, las amenazas de la delincuencia organizada y todos los avances que a esto se suma lo que yo he señalado en materia de desarrollo digital con las diferentes herramientas que ya he mencionado. Por último, en estos desafíos del futuro, que también quiero que se conteste la respuesta al final, está la posición y las condiciones de las autoridades y de los gobiernos, la multiplicidad y las deficiencias de los sistemas registrales y una carga verdaderamente pesada para la actividad notarial, que son las responsabilidades civiles, penales, profesionales, gremiales, de secrecía, administrativas, fiscales y fiscales penales. Decía un colega que hoy la actividad notarial pues es una actividad de un alto riesgo y yo creo que en ese sentido tiene toda la razón. Bueno, con esta serie de preguntas que yo planteo, quiero presentar esta exposición que tiene que ver con el tema de la presencia del Estado en nuestra vida cotidiana y cómo comprender la presencia del Estado en nuestra vida ordinaria, no solamente como notarios, sino como miembros de una sociedad, como participantes de algunas organizaciones, nos permitirá comprender con mayor claridad el papel que puede jugar y la relevancia que juega la función notarial. Empezaría con una serie de apuntes muy básicos que ustedes vieron en su oportunidad hace ya algún tiempo, para algunos y para otros menos, en su clase de teoría del Estado, que es la definición del Estado. ¿Dónde vivimos? Bueno, vivimos en el Estado. ¿Qué es el Estado? Yo no dejo de revisar, y esto, la oportunidad que tuve de dar esta materia en las universidades, utilizaba el método causal. El método causal aristotélico es definir por las causas a un ente. Es muy sencillo. La causa eficiente es el origen del ente, la causa final es para qué está destinado su vida, la causa material de qué está compuesto y la causa formal de qué está hecho. El ejemplo clásico es la mesa. El origen de la mesa, pues es el carpintero. La causa material es la madera que se cortó. La causa final es que la mesa sirva como mesa y la causa formal es la forma que se le dio por parte del carpintero para que tuviera una forma de mesa. Si la mesa no cumple sus funciones como mesa, es un ente que se está pervirtiendo. Entonces, cuando los entes no persiguen sus funciones, son entes que se están pervirtiendo. Y bueno, pues si la mesa la pervertimos para cosas que no son los propósitos de una mesa, con mayor razón la perversión de la figura del Estado, pues es una amenaza latente. En ese sentido, la explicación del Estado, pues la causa eficiente es la naturaleza social de la persona, la causa material son los componentes que también vimos en su momento en teoría del Estado y que hoy se pueden abordar con mayor dinamismo, que es el territorio y la población. La causa formal es el orden jurídico, de manera muy importante la constitución, que se llama constitución justamente porque constituye la vida de un Estado, y la causa final es el bien común. Más allá de que el término del bien común se asocia a algunas doctrinas o algunas declaraciones partidistas, pues es un concepto doctrinario que no tiene mayor discusión o que incluso se pudiera abordar, pero bueno, no es el caso. Entonces, este breve apunte es para entrar al tema de la estatalidad. La estatalidad no es un término que exista, es un neologismo que en su momento pues ya lo veremos en el diccionario. Significa que pertenece o es relativo al Estado, es la capacidad que despliegue el aparato estatal y ya más cercano al abordaje que yo voy a dar es la relevancia central como institución del Estado, el papel que se le quiere dar al Estado. Esto es un concepto que se viene discutiendo desde ya hace un buen tiempo, particularmente pues desde la posguerra
del siglo pasado hasta nuestras épocas, el tema del papel del Estado, pues es un tema que está en la mesa y ahorita voy a hacer más apuntes al respecto. Bueno, el papel del Estado a lo largo de la historia, no entraríamos a una revisión de esto que da para toda una materia universitaria, pero podemos ver la presencia del Estado a través de las líneas del tiempo de diferentes enfoques, a través de las formas de gobierno, que podemos ver la existencia de la monarquía, la aristocracia o la politeia, con sus gobiernos corruptos, que son la tiranía, la oligarquía y la democracia. Podemos ver la revisión del Estado a través de las diferentes épocas históricas, la revisión del papel del Estado por el enfoque de los modos de producción, que es el enfoque marxista, que es el comunismo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo, que hoy pues finalmente es un enfoque que ha constatado su derrota o su fracaso, por lo menos hasta el momento, y también el papel del Estado a través de la existencia de las diferentes etapas de los modelos económicos. Bueno, no vamos a entrar a ese desarrollo, simplemente quiero señalar que esa presencia del Estado a lo largo de la historia, pues hay que estudiarla y hay que revisar hoy por hoy cuál es esa estatalidad y qué fuerza tiene la estatalidad entre nosotros. Eh, a lo largo de la historia, los componentes del Estado han estado en tensiones. En esto sí me detendría, que está asociado a los fines y a las presencias de algunas dimensiones importantes. Esas tensiones históricas tienen que ver con qué busca el Estado o qué propósito persigue. Una de esas finalidades primordiales, obviamente, es la gobernabilidad, que es la primordial y que tiene que ver con la seguridad. No hablo solamente de la seguridad jurídica, sino de la seguridad eh, pública, personal, de la integridad de las personas, de su patrimonio, de sus bienes y de todas sus relaciones. Y asociado a la vida en sociedad, a un Estado que tenga la capacidad de ofrecer gobernabilidad. La gobernabilidad es la capacidad que tienen los estados de procesar las diferentes demandas y darle respuestas. No hay una definición más sencilla que eso. O sea, resolver los problemas y tener la capacidad de dar respuestas. La otra finalidad u otra de las finalidades fundamentales del Estado es el desarrollo, asociado obviamente al crecimiento económico. O sea, el diferente propósito que a lo largo de la historia ha significado que el Estado esté para garantizar o para facilitar, dependiendo de los enfoques que se dé, el desarrollo económico. Y finalmente, también en términos del desarrollo social, pues para tener una sociedad más igualitaria y en condiciones de equidad. A lo largo de la historia, estas finalidades han estado en tensiones. Si nos regresamos a la lámina anterior, que son las diferentes épocas, a través de los diferentes enfoques o modalidades que queremos dar, han estado en juego estas finalidades y esto ha tensionado la, eh, la dinámica del propio Estado. La gobernabilidad es propia y es la tarea del Estado en general, del componente gobierno. Con mucha facilidad hablamos del Estado asociado al gobierno, cuando en realidad el Estado pues es todo el conjunto de estas tareas y de los que realizan estas mismas tareas. Pero digamos que la parte nuclear en cuanto al quehacer político que le toca al Estado es la gobernabilidad. Y estamos hablando del Estado en su parte de gobierno. El desarrollo le toca al mercado y la equidad le toca a la sociedad. Entonces, a lo largo de la historia, estaremos viendo que esto ha estado en diferentes tensiones y enseguida el abordaje que yo quisiera estar señalando relativo a la estatalidad tiene que ver con algunos estudios que se hicieron acerca de cómo tiene su presencia el Estado, como ya señalaba yo hace un momento, a partir de la posguerra. Bueno, esta visión de cuál es el rol del Estado ha estado latente a través
de todas las épocas y teoría del Estado, pues aporta los diferentes elementos para estar revisando, pero particularmente yo voy a estar tomando algunas reflexiones que se hacen a partir del pensamiento de un teórico del Estado, de los modelos de transición y de la ciencia política, que es Guillermo O'Donnell, que es uno de los estudiosos más avanzados en el tema de la transición, que hoy por hoy pues es un modelo que finalmente no se logró consolidar, pero que su abordaje del Estado sí nos permite ver dónde se expresa la estatalidad. Y lo hace junto con otros pensadores a partir de dos ideas que se presentan. Cómo el Estado se puede eclipsar, el Estado puede desaparecer frente a estas otras realidades de la sociedad o del mercado, y cómo el Estado también puede quedarse truncado en sus finalidades. Entonces, mm, con estos elementos teóricos me permito hacer las siguientes reflexiones. Las expresiones de la estatalidad se dan en dos dimensiones. O sea, la presencia del Estado se da en la dimensión de gobierno, esto del despliegue de la autoridad, y que lo podemos ver, nos lo explicaban desde las clases de civismo o de ciencias sociales en primaria o en secundaria, que es el Estado lo ves hasta en el tránsito de las vialidades, ¿no? La presencia del Estado lo ves en el caminar en las calles, en el orden que hay, en la señalética, y entonces estas presencias que hoy por hoy pasan desapercibidas, pues son expresiones de la estatalidad. Y yo adelantaría un poco el enfoque del cual estoy plenamente convencido, es que la fe pública y el notario debe ser un convencido de la presencia de la estatalidad en todos los campos de la esfera, que no significa que sea una estatalidad despótica o dura, pero estar convencidos de esta presencia. La estatalidad, entonces, se presenta por la parte de la política a través del gobierno, de la estructura jurídica, y por la parte de la sociedad se presenta, perdón, se me está atorando. Ah, también en las relaciones sociales. O sea, la presencia del Estado también se da en el campo de las relaciones sociales. Ya con el enfoque que yo estoy abordando, se habla del componente político de la dominación. Esto es un poco weberiano, pero bueno, sin profundizar, que Max Weber habla de los diferentes tipos de dominación, pues esta es la dominación del gobierno sobre su población. Y esta apreciación o este enfoque no es peyorativo, ni tampoco es algo que tenga que criticarse o despreciarse, sino simplemente un enfoque analítico que nos habla de esta realidad. ¿Y qué quiere decir que se da la presencia del Estado en las relaciones sociales? Que estamos convencidos, o sea, quienes vivimos en sociedad y quienes vivimos en sociedad en orden, estamos convencidos de la existencia de una autoridad y del respeto que se amerita. Obviamente las relaciones en la sociedad son relaciones asimétricas, y en ese sentido la presencia del Estado, hoy por hoy, y con los enfoques de un Estado social de derecho, esas relaciones asimétricas se pretenden igualar. El fondo de la presencia del Estado en la sociedad, que nos parece, y me parece que es de lo más fundamental, es que existe una subjetiva aceptación del orden y de su cumplimiento. Es decir, quienes vivimos en sociedad con orden, sabemos que debemos cumplir, sabemos que debemos pagar impuestos, que debemos pagar los prediales, que debemos estar regularizados y que debemos vivir en paz y en orden. Esta presencia del Estado en la sociedad es de lo más efectivo, y es la presencia idónea que se busca que se tenga por parte del Estado. Es decir, no necesitamos que esté un supervisor de servicios públicos para tener que tirar la basura en el contenedor o tirarle las horas. Y no necesitamos que esté un policía para comportarnos con orden. Entonces, la garantía de la presencia de la estatalidad dentro de la sociedad es saber que tenemos que tener la subordinación a un orden legal, jurídico y de seguridad en nuestra sociedad. Por parte de la sociedad estábamos hablando entonces del ámbito privado,
una presencia del Estado que influye en el ámbito público. Y de parte del ámbito público, una presencia que a su vez es un imperativo dentro del Estado. Pero subrayo la parte de abajo a la derecha de sus pantallas, que la parte fundamental de la presencia del Estado es la convicción que tenga la sociedad de que debemos estar atentos eh, y acatar las disposiciones de la autoridad. Esto genera la efectividad de la ley. O sea, la efectividad de la ley parte de la convicción de la sociedad de cumplirla. O sea, no del garrote y de los requerimientos de que se cumpla. Entonces, esta efectividad de la ley en esta tesitura, pues es fundamental que nosotros la comprendamos. O sea, ¿cuántas veces llegan a puerta de notaría personas, como yo decía en estos desafíos, donde ya no existe el tiempo y quieren la inmediatez y quieren las resoluciones al momento? Y cómo vemos que al mismo tiempo que no se pueden y no se deben ofrecer las resoluciones al momento, el mercado dice sí se puede y lo podemos hacer. En materia inmobiliaria, pues todos los paquetes de las promesas de compra-venta hoy por hoy significan un desafío porque se está ignorando esta responsabilidad de cumplir por parte de la sociedad con la ley. Entonces, la actividad de la ley cobra valía por la dimensión intrasubjetiva de la estatalidad. Es decir, porque internamente estamos convencidos de la presencia del Estado. Esto es el orden democrático. Esto es el ideal de la convivencia en sociedad. Y esto conduce a un cometido y a una finalidad del orden democrático que es buscar la igualación en las relaciones de la sociedad. Muy bien. O'Donnell, junto con otros pensadores, habla que finalmente esto no se está logrando. Y esto que voy a plantear, pues va a describir mucho de las realidades que estamos viviendo hoy, presente, 2025, marzo 7, en nuestro país y en el mundo. Entonces, él habla de las fallas en la legalidad. O sea, este panorama que se presentaba idóneo se quiebra y el Estado falla, por eso se habla de los estados fallidos, porque se empiezan a presentar fallas en la legalidad. Y él distingue algo que lo hace a través de un estudio que luego yo voy a señalar algunos aspectos, que hay zonas marrones. Él mapea a algunos países y hoy se mapea el mundo para señalar que hay zonas marrones, zonas donde no está la ley, zonas donde el Estado no tiene su presencia o donde el Estado ha fallado plenamente. Y hay no solamente zonas marrones, hay algo más grave, hay territorios vacíos, territorios inhóspitos donde no existe la presencia del Estado. ¿Eso a qué lleva? Y esto pues empata mucho con las exigencias que nos están poniendo por parte del gobierno norteamericano, que habla justamente de estos señalamientos que están en rojo. ¿Esto a qué lleva? A la necesidad de una penetración del Estado para responder a estas fallas. Y esta penetración del Estado se puede dar de dos formas. De una manera despótica, que es con el autoritarismo, con la fuerza, y ese rasgo de despótico no necesariamente tiene que ser negativo. Hoy también en algunos espacios y en algunos territorios, y no hablo solamente de México, sino del mundo, pues es imperativo la presencia despótica del Estado, o sea, la fuerza del Estado. Y la otra presencia es la presencia infraestructural del Estado. Esto también tiene que ver mucho con nuestra labor y que habla mucho también de la intersubjetividad de la presencia de la ley, de la fuerza que se tiene a través de diferentes mecanismos que tiene el Estado para estar presente. Primero con información. O sea, dependemos del Estado en materia de información, de todo tipo de información pública, de la información que conduce los destinos del Estado. O sea, hoy por hoy no se puede imaginar un Estado que no esté comunicando a la sociedad. Y la comunicación es una herramienta de conducción política.
Hoy el Estado también tiene una presencia con las instancias de coordinación, y no hablo solamente de los organismos consultivos, sino de las dinámicas que han permitido que el gobierno esté actuando con diferentes espacios en diferentes niveles y que se note la presencia del Estado. Eh, Sin entrar a detalles, a veces estas formas de coordinación no necesariamente virtuosas. Aquí estaríamos hablando un poco de las clientelas electorales, ¿sí? Esas clientelas electorales que no son deseables, pero que finalmente, si fueran relaciones virtuosas, no clientelares, son mecanismos de coordinación muy efectivos. Y hablamos aquí de la presencia de una sociedad civil que sea más fuerte, que no necesite necesariamente los apoyos. Con la promoción, con la regulación, esto mucho en el sentido de la actividad que nosotros realizamos, con la provisión, que es el dotar de algunos bienes, y con la coprovisión, que es el dotar de algunos bienes y servicios junto con otros actores. Entonces, O'Donnell señala que con estas realidades, donde podemos ver una presencia fallida del Estado, con zonas marrones y con territorios vacíos, pero también una presencia efectiva del Estado con un poder infraestructural, que eso es lo deseable y lo más conveniente que tenga el Estado, que tenga un poder infraestructural para que tengamos la presencia del Estado en todo momento, o en su caso despótico, que no necesariamente tiene que ser negativo. Él dice, estamos frente a una estatalidad híbrida. ¿Por qué? Porque en las zonas vacías, la autoridad o las autoridades son suplantadas o son sustituidas por otro tipo de autoridades que van a tener que ocupar ese espacio. Hablo, y con toda claridad, de las guardias comunitarias, de los territorios vacíos en donde manda el crimen organizado, de espacios donde mandan algunos grupos sociales, como en el sureste del país, en donde grupos indígenas en algunas zonas son quienes mandan, más allá de los usos y costumbres, y quienes establecen la ley. Entonces, esta estatalidad híbrida finalmente es el mecanismo de conducción que están teniendo hoy por hoy muchas sociedades y muchos países. ¿Qué se requiere o cuál es el ideal? El ideal es un Estado fuerte y un Estado capaz. Más allá del debate si es menos Estado o mayor Estado, hoy por hoy está comprobado que pensar en el eclipse del Estado o en un Estado truncado, pues es un error. Hasta el mismo mercado y hasta la misma sociedad necesita un Estado fuerte y un Estado capaz. Un Estado fuerte y un Estado capaz, entonces, que tenga con el instrumento de la coercitividad, del uso de la fuerza, una estatalidad dura. O sea, el Estado tiene que tener la capacidad de tener una estatalidad dura, una estatalidad o una penetración despótica. Y que juegue también, y que reconozca y que supere también una estatalidad híbrida. Y que obviamente apueste también, como ya señalaba, además de una estatalidad infraestructural, por las estatalidades que están llegando y que son las estatalidades abiertas, que tiene que ver con las relaciones internacionales. Estoy hablando ahí de lo que los que han abordado estas nuevas realidades hablan del mestizaje jurídico, del cambio de enfoque de Estado a enfoque de derechos humanos, de un normativismo supranacional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de mecanismos que están abriendo a la autoridad nacional o a la autoridad local la posibilidad de estar combinando sus normativas y sus legislaciones con otros ámbitos espaciales y con otros territorios y con otros órdenes jurídicos, para efecto de ser efectivos hoy por hoy en un mundo global. Aterrizando, y esto, por eso señalo ahí que esto es una cápsula, para que vean cómo esto finalmente se puede objetivizar en estos datos. La Fundación para la Paz, que es una fundación que se crea en 1957, que es un think tank en Estados Unidos, se ha dedicado al estudio de los estados fallidos.
y cada año publica el índice de fragilidad de los estados. Este año estamos conociendo el reporte de 2024. Se evalúan los indicadores de cohesión, el aparato de seguridad, si las élites del poder están unidas o divididas, las quejas de los grupos, se evalúan los indicadores económicos, que es la decadencia económica, o sea, la fuerza del mercado, el desarrollo económico desigual y la fuga humana y fuga de cerebros. En la parte de lo político, la legitimidad del Estado significa no solamente el triunfo de las elecciones, sino significa también el reconocimiento de las sociedades de esos triunfos electorales. El ejemplo es, hoy por hoy el más conocido, pues es Venezuela. O sea, Venezuela tiene un gobernante que ganó oficialmente las elecciones, en realidad perdió las elecciones y no está legitimado. Un componente fundamental, y ahí yo diría que entra en la fe pública notarial, son los servicios públicos. O sea, equiparando nuestra actividad con un servicio público. La eficiencia de los servicios públicos, los derechos humanos y el Estado de Derecho y los indicadores sociales. Las presiones demográficas, que significan los flujos de migrantes, la calidad de vida, la pobreza, la expulsión, los refugiados y desplazados y las intervenciones externas. Entonces, con este componente, desde hace ya un buen tiempo, particularmente en este siglo, se está haciendo la evaluación de los estados. Y este es el mapa de calor a nivel mundial, que lo refiero porque habla justamente de la presencia y de la estatalidad y de la fuerza. El azul es cero, es una zona más fría, o sea que no está caliente. Y bueno, pues ahí nada más hay algunos cuantos países. Y se fijan ustedes, es Canadá, los países escandinavos y Australia. Son países sustentables. Países estables son los verdes, Estados Unidos. Bueno, ahí aparece, esto es el índice, aparece ahí Argentina y Chile, me llama la atención. Aparece en algunos países de Europa y algunos países de Asia y Sudáfrica. Y caliente, pues está calentando, pues ahí está México. Eh, Finalmente yo creo que tiene unas manchas rojas muy, muy grandes. Y rojos o marrones, este, pues fundamentalmente ahí lo podemos apreciar, los países de África y, unos y bueno, de Medio Oriente, ¿no? Bueno, ¿a qué va esto? Bueno, no vamos a profundizar en esto, pero lo que quiero señalar es que la presencia del Estado la podemos estar midiendo y hoy estas mediciones nos hablan de que nos están faltando cosas. Si vamos, permítame, bueno, si vamos ya a la evaluación particular, México aparece con una puntuación de 69, está rankeada en el lugar número 83, están evaluados todos los países, bajó 8 décimas y ha estado en los últimos 10 años bajando más de 2 puntos. Estas mediciones están ahí en la página de la fundación, pero bueno, más allá de ver las mediciones y detenernos, que no es nuestra materia, yo solamente quiero ilustrar que cómo hay una revisión muy detallada de la presencia del Estado y cómo también nosotros podemos hacer un abordaje. Ya más cercano está el índice del Estado de Derecho en México. El último reporte es el reporte que se presenta el año de 2024, que evalúa 8 factores: los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento, justicia civil y justicia penal. Y ahí este es el mapa a nivel nacional, donde lo más tenue, bueno, finalmente el análisis de adhesión al Estado de Derecho está a la izquierda, que no se alcanza a ver. Lo verde serían los parámetros ideales, que en ningún estado aparece en verde,
sino la mayoría aparecen en amarillos. Ahí está Aguascalientes en amarillo. También llama la atención que algunos estados que están con una complejidad grave no aparezcan, y esto pudiera estar asociado a la forma de reportar. Pero Zacatecas y Guanajuato, a eso me refiero particularmente. En Guanajuato está pintado el mismo color que Aguascalientes, y Zacatecas más grave. Sinaloa está igual que Aguascalientes, y bueno, sabemos que eso no es la realidad, pero finalmente son mediciones que son importantes de tener en cuenta, y que para efectos de la exposición que estoy señalando, que estoy compartiendo con ustedes, es darnos cuenta de que la estatalidad, la presencia del Estado cotidianamente se vive. Hasta aquí la parte del Estado. Me voy a la segunda parte, que es el tema del capital social. Y como bien decía Fernando, nuestro presidente, no es el abordaje del capital social que vemos en societario o en mercantil, ¿no? Es el capital social que tiene que ver con las relaciones sociales. El primer concepto que yo pongo en la mesa es que son las redes sociales. Las redes sociales me van a decir que es TikTok, Facebook, Tinder. No, esas no son las redes sociales. Esas son las redes sociales digitales perversas que están haciéndonos un daño terrible. Como en su momento decía mi abuelita que la tele era una cosa del diablo, yo hoy digo que estas redes sociales son cosas del diablo. Bueno, no con ese extremo, pero este no es el enfoque que yo quiero dar. Las redes sociales son toda forma de organización en la que diferentes actores convergen para eh, generar un fenómeno. Por lo tanto, operan con diferentes mecanismos especiales de control y de definición de un propósito. ¿De qué estoy hablando? Pues de todas las redes de relaciones que existen, y que son redes que permiten lograr objetivos, y que son redes de carne y hueso, y que aquí hay un potencial fundamental que también tiene que ser una realidad que nosotros tenemos que estar observando, porque la fe pública se puede constituir en un factor de dinamización y de fortalecimiento de las redes sociales. Agrego otro concepto, que es el concepto del capital social. Es un concepto que ha abordado mucho el Banco Mundial, y dice que el capital social es el acumulado de relaciones interpersonales no formales, normalmente informales, en las que la confianza, la cooperación, la lealtad y el respeto de las normas que hace posible que los grupos humanos puedan comprender acciones para perseguir objetivos deseados. ¿Qué son el capital social? Las relaciones de confianza que existen en la sociedad. Y hoy esa realidad la tenemos también muy fragmentada, porque hoy esa realidad la ha descuidado la dinámica del desarrollo de la sociedad, y hoy por hoy somos personas, somos familias o somos grupos aislados, poco participativos, poco comprometidos, no colegiados, muchos, en este caso, bueno, pues nosotros somos un colegio fuerte, no sindicalizados, no agremiados, y no comprometidos con diferentes causas. Entonces, cuando una sociedad está fuerte, pues es cuando una sociedad tiene estas relaciones de capital social. Y esto nos lleva a un concepto adicional, que es el tema de la gobernanza. Es el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro del desarrollo económico, social e institucional, perdurable, con un sano equilibrio entre Estado, la sociedad y el mercado en la economía. La gobernanza es la conducción de los destinos del Estado con los tres componentes que yo señalaba: con el componente político a través del Estado, con el componente del mercado a través eh, eh, del empresariado y de todo el aparato productivo, y con el componente de una sociedad civil fuerte, con la participación de la sociedad. Aquí es donde están jugando con la idea de gobernanza estos equilibrios que yo señalaba en un momento, estas tareas que debe realizar el Estado, que usualmente se tensionan, y se tensionan porque se piensa debe predominar el Estado, o se pensó, y eso en particular eh, en las épocas de auge del capitalismo, una vez que cae el muro de Berlín, con la preeminencia
y con la fuerza fundamental de la economía y del mercado sobre el Estado, el desprecio del mercado sobre el Estado, o con la idea que hoy por hoy resultó, yo creo que más bien ilusa, de una fuerza de la sociedad para estar conduciendo la sociedad, pero para estar conduciéndose a sí misma y sustituyendo incluso al Estado. Esto realmente está lejano, que hay que apostar por una sociedad fuerte, pero no significa la sustitución del Estado. Bueno, ¿qué estamos viendo? Una transición, se vivió una transición de la gobernación a la gobernanza. La gobernación era modelos de centralismo, de unilateralidad y de toma de decisiones centralizadas, y la gobernanza, pues es lo contrario, la descentralización y la apertura de canales de participación. Pasamos de una vida pública que era exclusiva del gobierno, o sea, la vida pública la manejaba el Estado, a una vida pública con diferentes instancias, o sea, con diferentes espacios, con diferentes expresiones, en donde lo privado, como ya veíamos, empuja mucho a lo público, y lo privado muchas veces impone la agenda estatal. De estructuras fuertes, sin espacio para la sociedad civil, a estructuras que ya se han adelgazado, de la apertura para la participación. Bueno, eso suena muy bien, pero otra vez refiero a una encuesta. Esta encuesta es muy valiosa. Lamentablemente la última es de 2020, es la encuesta nacional de cultura cívica, que habla de la confianza y de la participación. Y de la confianza, no traigo aquí las láminas. Ustedes pueden consultar la encuesta o también pueden consultar el Latinobarómetro, que es el estado de la democracia en nuestro continente, y cada vez vemos más desafección a la democracia y a la participación. ¿Cómo vamos a tener relaciones fuertes y cómo vamos a tener relaciones fuertes que generen capital social cuando estos son nuestros niveles de participación? Le preguntan a una población mayor de 15 años si en algún momento ha participado en alguna organización. El azul tenue es en alguna vez en la vida y el azul fuerte en los últimos meses. Bueno, vamos a pensar que en alguna vez en su vida el 22% ha participado con las asociaciones de padres de familia. Suena muy bien, pues no lo es tanto, porque es obligatorio prácticamente. La participación en organizaciones religiosas es el 18%, en el deporte el 19%, en los grupos estudiantiles el 15%, en partidos políticos el 8.1%, en sindicatos el 9.5%. ¿A qué voy? A que nos está faltando tener sociedades fuertes a partir de la idea de la participación. Hasta aquí hemos visto las expresiones de la estatalidad con sus componentes de gobierno y orden jurídico por un lado y con el componente de las relaciones sociales. Hemos visto la necesidad de un Estado fuerte y capaz, ya sea con una estatalidad despótica o infraestructural, también jugando con la estatalidad dura, con la estatalidad abierta y con la estatalidad híbrida, y hemos visto cómo es necesario por parte de la sociedad tener redes sociales fuertes para generar capital social. ¿Cómo podemos generar gobernanza a partir de esta participación de la sociedad y del mercado? ¿Y cómo podemos transitar de la gobernación a la gobernanza? Yo no estoy diciendo que no se necesite la gobernación también. Hoy por hoy se requiere y hoy por hoy se está aplaudiendo al gobierno federal las acciones que están tomando en materia de seguridad y que sin duda pues hay que reconocerlas. No se contraponen. Hay que señalar, y vuelvo al tema, cómo jugamos con este péndulo y con estas balanzas. Cierro finalmente con la aportación que puede ser la fe pública notarial a una estatalidad fuerte y a una formación de capital social. Y cierro pues con lo siguiente, la fe pública notarial es la fe que otorga el notario. Me gusta esta definición porque habla más allá de los diferentes conceptos como un eh, actor que está en el tráfico de las operaciones jurídicas, un agente que cuide el tráfico de las operaciones jurídicas. Ese es el sentido del abordaje que yo haría. Darnos cuenta
de la relevancia de nuestro papel como operadores de este tráfico jurídico que se da en la sociedad. La fe pública perdón, la función notarial es el conjunto de actividades que el notario realiza conforme a las disposiciones de ley para, perdón, aquí se está atorando, garantizar el buen desempeño y la seguridad jurídica del ejercicio de dicha función autentificadora. Bueno, y la definición académica, que es importante, que no perdamos de vista, y cómo esa función notarial tiene tres características. Es de orden público, es del Estado, que esto es fundamental. O sea, si nosotros estamos reconociendo, o la pretensión de esta idea es reconocer la estatalidad, la presencia del Estado es absoluta en el otorgamiento del fiat y en el quehacer notarial. El fiat es del Estado, el fiat le pertenece al Estado. El fiat es una concesión que se tiene por parte de los integrantes de este colegio y que yo diría, pues que es una altísima responsabilidad, que es un ministerio el que se está encargando al notario que desempeñe por parte del Estado. Un ministerio, y lo dejo como planteamiento, que incluso significaría renuncias a otras actividades, porque se trata de una consagración. Eh, el sacerdote hace sus renuncias, el notario debe hacer sus renuncias para esta consagración. Y importante, pues es una función descentralizada por parte del Estado, autónoma y libre. Busca la seguridad y la certeza jurídica, busca el desarrollo económico y la paz social, tiene las funciones administrativa, legislativa como fuente de derecho y judicial en materia de conciliación. En este sentido, y ya hacia la finalización de esta exposición, la fe pública ofrece seguridad y certeza jurídica, contribuye a la estatalidad y contribuye también al desarrollo económico y la paz social. Habría que revisar, esto ya no me di el tiempo de investigarlo, toda la riqueza que genera la actividad notarial con sus operaciones. La generan los actores, obviamente. La genera la operación de compraventa, la genera el testador, la genera el cliente que va a la notaría y que hace alguna operación. Pero toda la actividad registral y de autentificación que pasa por las notarías, creo que es muy importante que el Estado la cuantifique, que el Estado se dé cuenta del peso que se está aportando por parte de la fe pública. Ciertamente, se puede presumir del desarrollo inmobiliario en un Estado, ¿no? Como una fuerza de dinamización importante para el mismo. Pero detrás del desarrollo inmobiliario hay un aparato y se debe asegurar que ese aparato esté funcionando perfectamente. Y hablo fundamentalmente de la actividad registral. Y así como se aporta, habría que ver también una posibilidad de cuantificar la paz social que se logra. Hay en ese sentido, por parte de la fe pública, una contribución a la estatalidad, una contribución al capital social y un cumplimiento con el fin del Estado, que es el bien común. ¿A través de qué? A través de los diferentes servicios que nosotros podamos y debemos ofrecer a la sociedad. En este sentido, yo creo que el desafío que tiene el notariado no es el desarrollo tecnológico, no son las nuevas figuras que se están presentando o los avances de las capacidades que están teniendo los actores jurídicos. No pasa tampoco por las deficiencias registrales que se pueda tener, ni pasa tampoco por voltear o no voltear a ver a la sociedad, que eso es fundamental. Pasa por no darnos cuenta de la presencia de nuestra profesión, vocación, misión y consagración
a favor de la estatalidad. O sea, si no reconocemos esta presencia del notariado en la estatalidad, creo que vamos a estar extraviados y los otros desafíos, que realmente son los que se van a concretizar, sí pueden resultar en una amenaza para nuestra profesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Pues interesantísimo definitivamente este tema de la estatalidad y la relación con el capital social, las redes sociales y nuestra función como notarios. Creo que quedó muy clara la conclusión de todas estas ideas de la estatalidad, de la gobernanza y la importancia que tenemos como generadores. Yo lo que me gustaría detenerme en una palabra, en la confianza. Definitivamente hoy esas redes sociales o esta estatalidad, el gran reto en el siglo XXI, en estos estados posmodernos, las sociedades lo que están perdiendo es la confianza en estas instituciones y en el Estado mismo. Entonces, la importancia de nuestra función en ser generadores de esa confianza en las redes sociales para la construcción de esa estatalidad permanente. Entonces, pues excelente, Gustavo. Si me lo permites, voy a abrir los micrófonos por si algún otro colega que veo por aquí que hay varios. Si alguien pues también tiene algún comentario, alguna duda, pues encantados de escucharlos. Levantó la mano el licenciado Juan Ángel. Creo que ya se pueden, ya pueden. Bien, buenos días a todos y a todas. Presidente, con tu permiso. Querido Gustavo, pues felicitarte. Enhorabuena, excelente tu ponencia. La verdad es que en los tiempos que estamos viviendo actualmente en México y sobre todo eh, una suerte de tentativa de debilitación o de devastación de algunas instituciones, pues escuchar todos estos argumentos que tú has vertido hoy es lo voy a decir sin eufemismos, es un remanso de tranquilidad en cuanto a la función notarial. ¿Por qué? Porque nos recuerda la necesidad de la misma dentro de las estructuras del Estado, de las funciones estatales, de la estatalidad y de la publicidad de nuestras funciones. Entonces, pues reiterarte mi gratitud y mi felicitación, Gustavo, nada más hacer ese comentario. Enhorabuena por este tipo de charlas y ojalá se siga fomentando la cultura jurídica, la cultura política y la cultura de la teoría del Estado y de todo lo que les interesa a los notarios. Muchas gracias, Gustavo. Enhorabuena. Gracias, Muchas presidente. gracias, Juan Ángel. Muchas gracias. Gracias. Si alguien más, ya pueden abrir sus micrófonos libremente. Si alguien más tiene alguna duda, un comentario, pues encantados, bienvenidos. Yo por aquí, si me lo permites, Gustavo, me gustó la idea del notario como agente de tráfico. Digo, pensé cuando hablabas que la estatalidad está hasta en las agentes de tránsito. Me gustó ese como eufemismo del notario como agente de tráfico jurídico, ¿no? La importancia de ser esos asesores imparciales que vayamos conduciendo el tráfico jurídico, la seguridad y certeza jurídica de los hechos y actos. No todos los actos participamos los notarios, ¿verdad? El Estado no tiene un interés en que todas las actuaciones jurídicas sean ante notario, pero sí unas muy importantes, sobre todo las patrimoniales, ¿no? En materia de propiedad, materia societaria, materia sucesoria, materia civil, etcétera, familiar. Entonces, tener siempre ese eufemismo presente, ¿no? Que somos, hay que ir dirigiendo a esas redes sociales, ese tráfico jurídico para ir construyendo esa estatalidad. De verdad, enhorabuena, me sumo ahí a los comentarios del licenciado Juan Ángel. Muchas felicidades, Gustavo, por el tema. Muchas gracias. Pues creo que si nadie más tiene por ahí algún comentario, agradecerte, Gustavo, que te hayas tomado el tiempo, el espacio. Muy interesante esta reflexión. Creo que es muy importante, como decían, que en estos tiempos de embates que pudieran venir, que tengamos muy a la mano estas ideas, pueden ser herramientas muy útiles eh,
con los legisladores, no solo federales, sino también locales, en el sentido de la importancia y la trascendencia de la función notarial y también hacia lo interno, ¿no? Hablando de ese asociacionismo, ¿no? Asociacionismo que hablabas, Asociacionismo. la importancia, ¿no? De la institucionalidad gremial y colegial que hablábamos hace unos días, pues también hacia lo interno, que estos temas nos sigan fortaleciendo como gremio, como colegio. Entonces, agradecidos, Gustavo, por tu ponencia extraordinaria. Y pues bueno, desearles a todos un buen viernes académico y pues a seguir con lo nuestro, seguir construyendo redes sociales, estatalidad eh, y hacer lo propio con mucho esmero y con mucha eh, delicadeza y estudio ante todo. Muchas gracias a todas y a todos por su atención, por su participación el día de hoy y nos vemos próximamente en otra sesión de un viernes académico en el mes de abril. Gracias, Muchas Gustavo. gracias. Gracias, Juan Ángel, Gracias, por allá, a todos los demás colegas que por ahí Gustavo, estuvieron también. Muchas felicidades. gracias. Gracias, presidente. Juan, hasta luego. Buen día a todos. Bye.